Father, thank you for the word. Gracias, Padre, por la palabra. A medida que tú abrimos tu palabra, que nos hables a nuestros corazones y que tu palabra nos regrese vacía y que nos cambie nuestros corazones, Señor. Gracias por la libertad que logramos y tenemos en este país, que podemos amarte y adorarte sin miedo y no lo apreciamos, Señor. Gracias porque podemos estudiar la palabra juntos y bendícenos y fortalécenos y te damos gracias por todos los que dan a este ministerio y que mis palabras sean las tuyas y que sea todo aceptable para ti y que no es la carne no se glorie, sino tú, Señor, y protégenos. Amén. Vamos a Gálatas capítulo 2. Nos estamos moviendo este libro fue muy clave. Si ustedes hacen su investigación van a ver que se ha escrito mucho sobre este libro porque Pablo habla de la libertad en el Espíritu Santo, en el capítulo 2, perdón, es donde hay una confrontación en capítulo 2 entre los pilares de la iglesia, que eran Pedro y Pablo. Hasta ahora Pablo decía que él es un apóstolo de Jesús, no por hombre, sino porque Jesús lo ha hecho. Fue a Jerusalén no para obtener aprobación, sino para afirmar, porque lo que él estaba mostrando a los gentiles quería que fuera afirmado por los apóstoles y por los ancianos y para pues confirmar que estaba bien, en buen camino. Pero una de las cosas que él dice que no se olvide de los pobres y Pablo decía no nos vamos a olvidar de los pobres. El Gálatas capítulo 2, versículo 10 termina con una afirmación. Pablo va a otro lugar. Y esto es interesante porque ahora no vas a ver en ningún otro lugar un regaño, ¿no? Fuerte. Gálatas 2, versículo 11. Pero cuando Pedro llegó a Antioquía, tuvo que enfrentarme a él porque era culpable. Pedro había estado con gente no judía, pero después de que llegaron unos hombres que habían estado con Santiago, se aportó de ellos. Tenía miedo de quienes creen en el acto religioso de hacerse judíos. Entonces, déjenme explicarle un poco. Santiago es la representación de la iglesia de Jerusalén. Él era un líder un anciano en la iglesia. Entonces la iglesia de Santiago vino a Antioquía, que era el centro de la iglesia gentil, ¿no? Estaba creciendo muy rápido y en Antioquia era la mayoría de los gentiles que estaban, y en Jerusalén eran los mesiánicos. Cuando este grupo vino a la iglesia de Antioquía, Pedro cambió cómo él se interactuaba con los gentiles por la gente que vino de Jerusalén. Esa es la confrontación, esa es la base, ¿no? Vamos a leer el capítulo 12, el versículo 12. Pedro había estado comiendo con gente no judía, pero después de que llegaron unos hombres que habían estado con Santiago, se apartó de ellos. Tenía miedo de quienes creen el acto religioso de hacerse judíos. Eso es la circuncisión. O las leyes dietéticas y observar los festivales, y etcétera. El verso 13, entonces el resto de los judíos lo siguieron porque tenían miedo de hacer lo que sabían que debían hacer. Incluso, entonces el resto de los judíos lo siguieron porque tenían miedo de hacer lo que sabían que debían hacer. Incluso Bernabé. Era un socio de Pablo, ¿recuerdan? Ellos trabajaron juntos a establecer la iglesia en Antioquía. Y un líder en Antioquía empezó a seguir a Pablo, o lo que Pedro hacía, perdón. Entonces, incluso Bernabé fue engañado por quienes se hacían pasar por alguien que no eran. Eso es todo, versículo 13. Vamos al 14. Cuando vi que no eran sinceros con la verdad de la buena noticia, hablé con Pedro delante de todos. Le dije, si eres judío, pero vives como los no judíos, ¿por qué obligas a los no judíos
a vivir como judíos. Tú y yo nacimos judíos, no éramos pecadores de entre el pueblo que no es judío. Aún así, sabemos que no podemos llegar a ser juntos ante Dios obedeciendo la ley. Un hombre se hace justo ante Dios a poner su confianza en Jesucristo. Ese es el evangelio. Lo digo de nuevo. Un hombre o mujer no se hace justo, ante Dios al poner su confianza en Jesucristo. Por esa razón también hemos puesto nuestra confianza en Jesucristo. Hemos sido justificados ante Dios por nuestra fe en Cristo y no por obedecer la ley. Nadie puede ser justo ante Dios obedeciendo la ley. Versos 17. Al intentar reconciliarnos con Dios por lo que Cristo hizo por nosotros, ¿qué pasa si descubrimos que también somos pecadores? ¿Significa eso que Cristo nos hace pecadores? No, jamás. Pero si yo, por medio de la ley, trato de ser junto ante Dios, entonces me hago pecador. Y los que dicen aman a Dios, decimos amén. Esa es la confrontación que la gente, si ustedes ven los comentarios, la gente se queda boba porque sabemos que hubo una confrontación. Pablo habló con Pedro en público referente a sus actos. Esta porción muestra que la gracia de Dios está diseñada para romper barreras. Nos recuerda que Pablo estaba en el medio del issue entre Pedro y los gentiles referente a los prejuicios entre los judíos y los gentiles en la iglesia inicial, ¿no? Pablo confrontó a Pedro y hay una verdad que sale referente a la cultura y la influencia de cómo estar en libertad de Cristo. Luego el apostolado de Pablo fue cuestionado, que vino de donde Pablo no estaba inseguro porque él había tenido un encuentro con Cristo y él estaba muy seguro de eso. Pero en su humildad, él quería estar en alineación y por eso fue a Jerusalén. Cuando fuimos el capítulo, lo que vimos la semana pasada, Pedro estuvo en la semana pasada que Pedro habló con Pablo y con Tito referente a la dirección del evangelio, referente a donde la salvación por medio de la fe en Jesús era suficiente, no importando de la parte cultural. El primer punto hoy, la confrontación de Pablo. Antioquía fue un lugar que era un lugar que estaba creciendo muy rápido y Pablo dijo, habían ancianos, habían maestros y estaban disfrutando la libertad de Cristo y también estaban conectados con la iglesia de Jerusalén. Aquí fue cuando Pablo realizó, cuando Pedro vino a Antioquía y él hizo algo diferente. Entonces aquí lo confronta, en el medio de un grupo, lo confronta porque estaba afectando al grupo. Por eso fue que lo hizo público. No fue un tema personal referente a Pedro, fue que él quería aclarar esto en frente de todos, porque las acciones de Pedro estaban afectando el grupo completo, los estaba confundiendo, y por eso es que el liderazgo de la iglesia, cuando afecta a todos, alguien tiene que decir algo en una iglesia. Por eso es que Pablo habla de esto públicamente. Cuando Pedro vino a Antioquía, porque esto es importante, porque en aquella época ellos comían juntos. Y una de las cosas que pasa en esta iglesia es de cuando comemos juntos. Es una de las cosas que nos encanta hacer en esta iglesia. Nos encanta comer, nos encanta hacer chistes y también limpiar cuando terminamos. Nos amamos. Cuando comemos juntos algo pasa en esta iglesia.
sea que estemos aquí o que estamos en alguna actividad de la iglesia. ¿Se acuerdan cuando hacíamos lo de las comidas se llamaba Saboreando las Naciones, donde traíamos comidas de diferentes países y comíamos juntos, teníamos historias? Algo pasa cuando comemos juntos. Si ustedes quieren una reunión con su pastor, vamos a hablar del restaurante. Algo pasa cuando comemos juntos. Comunidad, aceptación, escuchando ahora, comunidad, vida. Y ahora por las acciones de Pedro, ese ambiente se estaba afectando negativamente. La gente estaba bien hasta que llegó Pedro. Pedro comía con los gentiles antes, pero por la influencia de los legalistas, Pedro cambió. Entiendan que Pedro sabía mejor que eso. Él sabía por varias razones. Vamos a Actos capítulo 10, perdonen, Hechos capítulo 10. Pedro sabía mejor, el que estableció la iglesia. Él sabía mejor. Y por eso es que Pablo lo maneja de esta manera. No, él no lo hace de esta forma porque él piense que Pedro era ignorante. Es porque él sentía que Pedro lo estaba haciendo de una forma incorrecta y por eso es que Pablo lo confronta. Y ustedes se acuerdan cuando él hace lo mismo con Tito en Éfeso. Cuando se estaba afectando la unión de la iglesia, él le dice a Tito, tienes que hablar, tienes que parar eso, tienes que hablar. Porque es importante, la unión de la iglesia es muy importante. Capítulo 10 de Hechos. No lo voy a leer todo, pero quieren que vean cómo Pedro sabía mejor. Versículo 1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía la madre italiana, piadoso y temeroso de Dios. Quiero que escuche la historia de un romano creyente, un gentil, un devoto hombre que amaba a Dios. Oraba a Dios siempre, hacía muchas limonadas al pueblo. El versículo 3, vio claramente una visión como a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía a Cornelio. Él mirándole fijamente, atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Él le dijo, tus oraciones y tus limonas han subido para memoria de Dios. En otras palabras, Dios está viendo tus oraciones y tus limonas. Entonces, envía pues a hombres a Jope y a venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este pozo en casa de cierto Simón, que tiene su casa junto al mar, él te dirá lo que es necesario que haga. Versículo 8, 9. Al día siguiente, mientras ellos por en camino se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevivió un éxtasis. Y vio el cielo abierto, que se día algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra. En él había todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y una voz le dijo, levántate Pedro, mata y come. Verso 14, entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Este es el mismo Pedro que dijo que no, Jesús, tú no vas a ser resucitado. No vas a ser muerto, perdón. No. Pedro es un problema así. Él va a aprender su lección aquí. No, Señor. Porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Verso 15. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto lo hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Si fueron 3 veces, wow. Cuando estas 3 cosas le pasan mucho a Pedro. Pedro, el 17, él estaba perplejo dentro de sí. ¿Qué significaría la visión que aquí los hombres que habían sido enviados?
Mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí, 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro descendiendo, verso 22, ellos dijeron: Cornelio lo envió, un varón justo y temeroso, que tiene buen testimonio de toda la nación. 23, entonces los hizo entrar, los hospedó. Al día siguiente fueron a Jopa. El 24, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, convocando a sus parientes y amigos más íntimos. Esto es un gentil creyente. Y llama a sus amigos y a sus familiares. Ese es el evangelio. Cuando tú tienes buenas noticias, tú las quieres compartir. Quieres compartir las buenas nuevas. Si tú estás creciendo, quieres crecer. Quieres invitar a otros a que sean parte de eso. Claro. Eso es el evangelio. Evangelizar, así es como empieza. Por invitación. El 25. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciéndole: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Eso debe ser así, pues de cualquiera que estén aquí. No adoren a nadie, no pongan a nadie en un pedestal, no pongan a nadie en un pedestal, incluyendo a mí. El único que se merece la adoración es Jesús, solo Él. El que enseña el evangelio son solo mujeres y hombres, solo igual que ustedes. Y solo somos salvos por gracia y solo gracia. Pedro dice: no. Ya, Pedro hubiera podido ser arrogante, pero no dijo no. El 27, hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Oigan el mensaje. Les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. ¿Quién le demostró eso? Dios me mostró. Pedro lo dijo, la hojita esta que hablamos ahorita, el lienzo, Dios lo preparó para eso. Los expertos dicen es la primera vez que se habla de muchos gentiles en plural. Y Pedro le habla, Dios le habla a él de te doy la llave del reino. Esta es mi primera ocasión donde se ve un número grande de gentiles viniendo a la fe. Verso 29, por lo cual al ser llamado vine sin replicar, así que preguntó: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayuna. Cornelio le dice: tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Dios escucha nuestras oraciones y Él ve nuestros regalos, nuestras limonas. Envía pues a Jope a venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue él te hablará. 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada el que le teme y hace justicia. En toda nación, en toda nación. En toda nación, no solo los judíos, sino en toda nación. Esto llena la profecía en Génesis 12, cuando Dios le dice a Abraham: tus descendientes serán como la arena del mar, como las estrellas en el cielo. Por la fe, porque está por tu fe, por la gente que salga de ti, y el Mesías que saldrá de ti, y los descendientes serán múltiples por tu fe. Este es cuando la profecía se hace realidad, por la profecía que se le dio a Abraham. Este es el mensaje de buenas nuevas. El 36. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea
comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Él está diciendo lo que él vio con Jesús. El verso 39, nosotros somos testigos de las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea, en Jerusalén, a quienes mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. No a todo el pueblo, sino a todos los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Nos mandó a que predicásemos al pueblo y justificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez en vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas de que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Les estaba diciendo la historia. Él no estaba haciendo dramático, le estaba diciendo lo que pasó. Yo soy un testigo, yo lo vi. Yo sé lo que él hizo. A medida que le estaba diciendo eso del evangelio, el Espíritu Santo cayó sobre ellos. Ese es el poder del evangelio. No lo minimicen. La buena noticia. Si tú tienes fe en Jesús, vas a estar limpio por la fe. El verso 45, los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los que hablaban en lengua es que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Esto pasó antes del incidente de Antioquía. Pedro tuvo esta revelación. Él ya sabía que Dios había llamado a las gentiles a que fueran parte del reino de Dios. Ahora viene Antioquía y entonces él dice, no voy a estar con ellos, no voy a comer con ellos. Hermanos, ¿qué estaba haciendo Pablo? Tú sabes lo que Pablo hace, le dice, estás mal. En el reino de Dios a veces tenemos que decir las cosas como son. Hay que a veces decir eso está mal, pero toma fuerza, valentía. Porque hay veces que la gente es como Pedro, que tienen miedo de que alguien lo rechace. Y porque le tenía miedo a que fuera rechazado, él escogió hacer algo que no era honorable a los gentiles. Pedro dice, cada fortaleza que tenemos es vulnerable a la debilidad correspondiente a esa fortaleza. Pedro volvió a caer en el legalismo y Pablo lo regaña públicamente porque estaba afectando la iglesia. Se estaba infectando esa iglesia, empezando a buscar las partes legalistas de nuevo, el tema de la comida, y querían volver hacia eso, y no. La parte cultural también. Pablo le llama la atención, le dice, porque Pedro estaba siendo motivado por medio, estaba siendo un hipócrita. ¿Sabes lo que es un hipócrita? Viene de la palabra griega, adea. Es como una máscara. Es cuando te pones una máscara. Hay una cara y detrás la máscara está proyectando algo, pero hay una cara detrás de la máscara. ¿Has escuchado una persona doble cara? Eso es lo que llamamos a alguien. Cuando es diferente con alguien versus otra persona. Hay inconsistencia donde eso lo guía el miedo al rechazo. El miedo a parar por la verdad, hermanos y hermanas. El miedo a ser criticado. Ahora tenemos que entender que como el cuerpo de Cristo tenemos que rechazar cualquier cosa que trae división a la casa del Señor.
En nuestro país es ahora ustedes versus nosotros. Eso está pasando en nuestro país. Esa es la cultura. En la iglesia, la izquierda versus la derecha. El burrito versus el elefante. El azul versus el rojo. Ustedes versus nosotros. Uno es bueno y el otro es malo. Cuando realmente ese problema es que todo el mundo pierde cuando tomamos esa posición porque nos olvidamos que todos somos hechos en la imagen de Dios. Digamos amén. Por eso es que esas ideales no pueden venir al reino de Dios. Este es lo que Pablo estaba diciendo. Precisamente lo vamos a ver. No hay judío, no hay gentil, no hay mujer, no hay hombre. Somos todos uno en Cristo Jesús. Él estaba hablando de la diversidad cultural en aquel momento que ya existía en aquella época. Y a Pablo le preocupaba que eso ustedes versus nosotros iba a romper la iglesia, porque eso no fomenta la unión. Pablo estaba preocupado y nosotros nos debemos de preocupar también. Quiero decirte algo. Si tú necesitas un corazón, tú vas a ir al hospital Memorial, vas a decir, ¿sabes qué? Yo quiero un corazón afroamericano porque eso es lo único que yo quiero. Solo yo quiero partes afroamericanas. No. Quiere decirte que un corazón afroamericano es igual que uno asiático, que alguien de Honduras, de cualquier lugar. Quiero decirte que nuestra sangre es toda roja. Yo solo quiero sangre asiática. No, eso no es así. Nuestras partes son todas iguales. De hecho, y hablan el mismo idioma. En la división que viene del mundo no puede venir a la iglesia. Por eso Pablo lo decía, Pedro, tú estás caminando una línea aquí complicada porque eso no hay lugar para división en el reino de Dios. Todo el mundo está bienvenido en el reino de Dios, no importa si eres rico, pobre, blanco, negro, todos son bienvenidos en el reino de Dios. Tienes iglesia, tienes educación o no, tienes trabajo o no, no importa, no importa, todos somos bienvenidos en el reino de Dios. No hay separación en el reino de Dios. Pablo dice, no lo voy a permitir. Y tú sabes mejor que eso, Pedro. Hermanos, vamos al texto de nuevo. Ellos estaban siguiéndolo porque estaban con miedo. El versículo 13, tenían miedo de ser rechazados. Hermanos, Pastor Arnold dice, la ofensa de Pedro no fue doctrinal, sino de conducta, no fue en la enseñanza, sino en la práctica, no en el conocimiento, sino en el comportamiento. La vida de Pedro contradice al evangelio de la gracia, negaba el evangelio no con palabras, sino con acciones. Él no dijo nada, él lo hizo. Sus acciones estaban hablando más alto que sus palabras. Había una separación ahí, estaba comprometido. Y Pablo le llamó la atención. Esto es una historia fascinante. De la misma palabra, esto es un quote de él. Pedro es condenado porque creía que los gentiles se salvaban sin cambiar su dieta, pero se negó a comer con ellos cuando llegaron los judíos. Pablo señala que quienes son libres en Cristo no son libres de practicar la hipocresía, no son libres de rechazar a sus hermanos basándose en sus opiniones. Así que podemos ver que las libertades conllevan restricciones. Si quieres disfrutar de las libertades de este país, debes acatar sus leyes. Si quieres ser miembro del cuerpo de Cristo, no puedes seguir siendo egoísta con tu dinero ni tener prejuicios. Muchas otras cosas como la lujuria, la ira y la mentira también están restringidas, pero Pablo no se centra en ellas hasta más adelante en la carta. Hermanos y hermanas, esto es un llamado para que seamos libres y que liberemos a otros también y aceptemos a la gente como son, con la misma gracia que nos ha dado Dios de salvarnos a cada uno de nosotras, con la gracia que no nos merecemos sin restricción. La conclusión de Pablo. Yo sé que luego que Pablo confrontó a Pedro, ¿ustedes creen que Pedro creó otra iglesia?
¿Tú crees que Pedro se fue de la iglesia? Pedro dijo, no, yo me voy a ir, yo no voy a bregar con esto. Me voy para otro lado. No, Pedro no hizo eso. De hecho, Pedro hizo algo. Si vas a segundo de Pedro, en su segunda palabra, en su segunda carta, segundo de Pedro está lleno con la anticipación de la venida de Cristo. Pedro dice, Pedro está motivando al lector a que hablando de Cristo viene, no te confundas mientras esperas. Mira lo que Pedro dice en tu última carta a la iglesia en segunda de Pedro, versículos 3, capítulo 3, versículo 14. Por lo cual, oh amado, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles, en paz. De nuevo, segunda de Pedro 3:14. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Miren cómo se refiere a nuestro amado hermano Pablo. Él no dijo el Pablo aquel que me regañó, no lo critica, no. Pedro sabía que él estaba mal. En ningún momento Pedro le responde a Pablo. En la escritura no aparece, pero él sabía que él estaba mal. Pablo lo corrige. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada a los escritos, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, los cuales son indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Él habla de Pablo muy positivamente, no le importó no vas a ser libre si en Cristo, si te apaga, claro, no te va el gozo, si la libertad de Dios nos da felicidad, nos da gozo. Mire cómo Pablo le dice, miren el verso 14. El verso 14 de nuevo en Gálatas, cuando vi que no eran sinceros con la verdad, le dije, si eres judío, pero vives como los no judíos, ¿por qué obligas a los no judíos a vivir como judíos? Pablo dice, Pedro, si tú eres judío y vives como los que no son judíos, Pedro, te vi comiendo tocineta, yo te vi. Vi la langosta. Yo vi que no estás viviendo como judío. ¿Por qué le estás diciendo a la gente que no son judíos que empiecen a vivir como judíos? Estás siendo un hipócrita. Estás cambiando porque estás alrededor de cierta gente. Estás haciendo dos caras. ¿Qué tú estás haciendo, Pedro? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres realmente? ¿Vas a ser la misma persona aquí en este grupo que en otro? Pedro fue confrontado por Pablo. Estoy seguro. No dicen en ningún lugar en la escritura, pero estoy segura que él se dio cuenta de la bendición, de que fue que Pablo le llamara la atención. Padre, te doy gracias por corrección. Padre, te ruego que cuando salgamos de aquí, que no seamos recordados a nuestro país, nuestro mundo, que los seres humanos son seres humanos. Y cada humano es hecho en tu imagen, Señor. Que la imagen de Dios está en cada persona que camina en esta tierra. Y ellos se merecen dignidad. Oro, Señor, que no tendremos miedo en diferentes grupos. Pero ayúdanos a tener una cara nada más. Ayúdanos a estar en unidad.
Danos coraje, danos fuerza, Señor. Danos valentía para pararnos y hablar la verdad. No importa las consecuencias. Gracias porque el Evangelio es solo fe, solo Cristo es salvación. Gracias, Señor, por ese regalo, porque somos libres en eso, Señor, por poder caminar por el Espíritu y no por la carne, en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice amén. Pueden pararse conmigo, por favor. Quiero que le tomes la mano a alguien y le mires en la cara y le digas, tú perteneces aquí, perteneces aquí. Dile a alguien, eres bienvenido, eres siempre bienvenido. Eres el cuerpo de Cristo, eres el cuerpo de Cristo, eres bienvenido, eres cuerpo de Cristo. Puedes orar sobre la mano que estás tomando. Afuera es nosotros versus ellos. Todo eso es las noticias que vemos aquí. Los influyentes, las bases, los que hablan y los escuchan, es todo eso, nosotros versus ellos. Tengamos compasión por los que están en guerra, por los que no tienen casa, por los que están sufriendo, los que no tienen trabajo. Padre, gracias te damos, que solo somos uno en ti, Señor. Jesús, te pedimos que nos des valentía para pararnos, que no nos dé miedo nadie, que nuestra confianza es en ti, Señor. Y que las glorias tuyas, que nos des poder por medio de tu Espíritu, Señor, para que tú permanezcas en nuestros corazones por fe. Y que estemos aquí todo amor por la gente de Dios, para poder entender la profundidad de tu amor, Señor, y que el amor que no entendemos, Señor, que tú nos llenas de la medida tuya en nuestras vidas y nuestros corazones, y que Dios hagas en exceso y lo que no imaginamos, y que sea siempre tu gloria, Señor, eternamente. Gracias, Señor. Amén. Dios les bendiga esta semana. Qué increíble servicio. Espero que el mensaje y la alabanza le hayan conmovido. Si usted necesita que podamos orar por usted, solo déjenos saber en el chat. Si desea conectarse con nosotros de esta semana, lo invitamos a unirse a nosotros para la oración desde el automóvil el miércoles a las 5 p.m. hasta las 7 p.m. como siempre. Y puede obtener más información sobre CRCC en nuestros sitios web crcconline.org, y síganos en Facebook, en Instagram, y suscríbase para nuestros canales de YouTube. Eso es todo por nosotros. Que tengan una semana llena de bendición.